Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. El alcalde Luis Guerra de Langue, en el departamento de Valle, nos da cuenta, él y otros actores, cómo están haciendo para la entrega de alimentos a las personas en la emergencia del COVID-19 en su jurisdicción. Escuchemos. Buenos días, hoy nos encontramos en la comunidad de Aguacatal. Es la primera programación que tenemos a las 8 de la mañana, acompañado por la policía que hemos estado trabajando de la mano, acompañado de sociedad civil, representantes de Iglesia Católica, Evangélica, los compañeros regidores y los veedores, ¿verdad?, del trabajo que andamos haciendo. Así que usted puede consultar brevemente a cada representante de sociedad civil que andamos acá. Así que aquí estamos. Bueno, aquí tenemos a don Walter. ¿Qué nos puede decir, don Walter, cómo se está dando este alimento? Usted lo puede decir porque está dando en varias comunidades. Bueno, nosotros hemos acompañado a la corporación municipal con el señor alcalde en todas las comunidades y caseríos de nuestro municipio de Langue, donde somos veedores de la entrega de esta alimentación, el cual nosotros damos fe que aquí se está entregando de la mejor manera y se está haciendo con transparencia, tal y como las autoridades gubernamentales los han pedido. Entonces aquí andamos haciendo un esfuerzo, luchando, porque nosotros damos fe de que realmente aquí no se está escogiendo personas, sino que aquí todo se está haciendo transparente. Bueno, gracias a don Walter de la sociedad civil. Hoy tenemos al amigo ahí de la Iglesia Católica, que es evangélica. ¿Qué nos puede decir usted aquí de la comunidad de Aguacatal? Bueno, gracias al Señor, porque verdaderamente que hemos estado, ¿verdad? Que hemos estado incomunicados, pero realmente, ¿verdad? Le agradecemos a la presencia de cada uno y al señor alcalde por verse acordado, ¿verdad?, de venirnos a dar ese alimento, ¿verdad?, a esta comunidad. Sí, gracias y Dios les bendiga. Bien, esto es lo que opinan estos sectores del municipio de Langue en el departamento de Valle. Yo creo que la misma decisión deberían de tomar todos los alcaldes municipales a quienes se les está entregando apoyo gubernamental o fondos municipales o fondos de apoyo de la empresa privada para hacer más transparente el proceso de entrega de alimentos y de otras actividades de compra que se pueden hacer en sus comunidades. Bien, tengo vía Skype al doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, a quien saludo esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenas tardes, Ramón. Me da mucho gusto estar con usted esta tarde. Doctor, analicemos un poco la revisión del programa monetario que ha anunciado el Banco Central de Honduras. ¿Por dónde debe comenzar esta revisión del programa monetario? Bueno, en primer lugar, el programa monetario establece proyecciones que el Banco Central hace en función de cómo se comportan tanto las variables externas como las variables internas. Y estas proyecciones están determinadas, digamos, por lo que se considera van a crecer o no las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera. Y una de las principales proyecciones es el Producto Interno Bruto. Y también establece metas, que es diferente a proyecciones. Las metas sí las busca cumplir con sus instrumentos de política monetaria y cambiaria el Banco Central, y una de sus principales metas es obviamente la inflación. Pero el programa monetario, y era necesario obviamente que se reelaborara porque la situación de comienzos de marzo no es la misma situación que actualmente. Ahora, ¿usted cree que el crecimiento económico alcance el 2,5% a final del 2020? Por un lado, y por otro lado, lo que se proyectó en materia de inflación, que hablaba el Banco Central de un 4%. No, precisamente esa es la labor de la revisión del programa monetario, Ramón. Sin lugar a dudas que esas cifras van a cambiar. El programa monetario que se anunció tenía un crecimiento económico entre 1,5 y 2,5%. Correcto. Sin embargo, en la actualidad yo estoy bastante seguro que va a ser una cifra bastante similar a la que presentó el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que nos habla de un decrecimiento de la actividad productiva de alrededor entre 2,2 y 3%.
En el caso de las remesas, doctor Hugo Noé Pino, también habrá un impacto muy negativo en el ingreso de este año. Sí, el impacto es doble, Ramón, porque no solamente se va a disminuir una de las fuentes principales de divisa que nosotros tenemos. El año pasado, en los últimos 3 años, en forma extraordinaria, han crecido las remesas familiares 12% en promedio y alcanzaron el año pasado alrededor de 5.500 millones de dólares. Esta vez las proyecciones que están realizándose es de que podrían disminuir un 10%, lo cual significa que estaríamos recibiendo bajo las mejores condiciones alrededor de 5.000 millones, o sea, 500 millones menos. Es de mucho impacto, aparte de la desaceleración que tiene Estados Unidos también, o que está teniendo Estados Unidos, que es el mayor enviador de remesas en cuanto a los hondureños. Sí, porque además de darle estabilidad relativa al tipo de cambio, también, como usted conoce, Ramón, estos son ingresos de las familias que les sirven para generar consumo de alimentos, de servicios de salud, de educación, recreación, etcétera, que se van a ver disminuidos en muchas de ellas. ¿Cómo visualiza usted la balanza comercial? Está complicado, Ramón. Obviamente lo que se conoce como el déficit externo, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, este déficit se va a incrementar. Por una parte, nuestras exportaciones ya venían desacelerándose en años anteriores y la caída ahora va a ser más pronunciada. Por otro, las remesas que servían en alguna forma, como hemos establecido, para ayudar a disminuir el déficit comercial, van a estar disminuidas. Y en este caso hay elementos compensatorios en la balanza comercial porque el precio del petróleo es menor, pero sin embargo las pérdidas que tenemos por el lado de los ingresos van a ser mayores que las pérdidas por el gasto y por lo tanto la balanza comercial va a aumentar en su déficit. Ahora, la proyección debe ser real, no hacer maquillajes a la economía del país, doctor Hugo Noé Pino. Sí, yo creo que en este caso no da para hacer ninguna otro tipo de proyecciones. Yo considero que el personal técnico del Banco Central es está suficientemente capacitado para hacer estas proyecciones y tampoco se van a engañar ellos mismos o van a tratar de engañar al público. Siempre en alguna medida, y es lógico, los gobiernos tratan de ser optimistas en sus proyecciones, pero ahora hay gente que no le gusta escuchar malas noticias. Yo les digo, Ramón, que la diferencia entre un pesimista y un optimista es que un pesimista es un optimista informado y en estos momentos esa es la situación que se da. Sí. Yo creo que el Banco Central va a hacer buenas proyecciones. Vamos a ir a la primera pausa, vamos a seguir dialogando con usted después de la pausa, doctor, porque ¿qué rubros productivos se deben de fortalecer para rescatar un poco el PIB, el Producto Interno Bruto de Honduras en el 2020 y posteriormente en el año 2021? Ya regresamos. Seguimos dialogando en Día Político con el doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras. Doctor, lo que pasó en el 2008 con esa crisis inmobiliaria que afectó severamente la economía de Estados Unidos y también con ello la economía mundial, con esta experiencia del 2008, lo que resta del 2020 y lo que vendrá en el 2021 para el país, ¿qué rubros productivos deben de fortalecerse? En primer lugar, Ramón, hay que considerar que esta crisis actual es mucho más fuerte que la de 2008-2009. En aquel momento cayó la producción 2.1% y se recuperó rápidamente en el 2010. En este caso yo me temo, pese a que hay una proyección del Banco Mundial de que el crecimiento económico el próximo año va a ser alrededor de
7, yo sinceramente lo dudo, porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo puede estar el país en inactividad. Eso va a depender de los ritmos de contagio que se den y de las noticias que tengamos en las próximas semanas. Ahora, una vez que haya pasado esta emergencia sanitaria, y no solamente ya elaborar el plan integral anticrisis, en lo que señala a los sectores productivos, hay que tomar en cuenta, Ramón, que los encadenamientos productivos que existen a nivel internacional, por ejemplo, la industria farmacéutica compra mucha materia prima en India o en China, etcétera. Todos esos encadenamientos productivos a nivel mundial se rompen. Y entonces, ¿qué es donde hay que depositar buena parte de la confianza para evitar que el golpe no sea tan fuerte? Bueno, una de las cosas ya se estableció, el plan de producción alimentaria. Al fin nos dimos cuenta de que el sector agropecuario es sumamente importante y la única observación que tendría yo a ese plan es en 2 vías. Uno, que no he visto incorporado a sectores campesinos, a sectores organizados campesinos como la NACH, la Central de Trabajadores del Campo, la CTC, y otras organizaciones y organizaciones de mujeres también del área rural. Y el otro aspecto que se ha hablado del uso de tierras, pero todo en sentido del gran productor. Yo creo que ahí hay que tratar de ver que esta sea una cuestión equitativa en el gran productor, en el mediano y en el pequeño. El segundo elemento que me parece fundamental es la construcción, Ramón, porque la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía muy positivo. No solamente dar oportunidad de trabajo a una fuerza de trabajo que no tiene mayores habilidades y permite a su vez una demanda de una serie de insumos de fabricación local, como el caso de arena, cemento y otros insumos similares. Sí. En este caso también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo que está vinculado al tema de construcción, pero desde otro punto de vista. Muchos de los énfasis que se están haciendo ahora es que el sector salud va a tomar una importancia relevante en el periodo de postcrisis, no solamente desde el punto de vista de asistencia de salud, de productos farmacéuticos que se van a requerir en general para el sistema de salud, sino que también de agua potable. Sí. Entonces, fíjese bien, si hay proyectos generalizados en el país de dotar a las comunidades de agua potable, usted vincula la parte de construcción con la parte de dotar de salud a una serie de comunidades. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Y adicionalmente no hay que olvidar el sector manufacturero, porque en la globalización nosotros importamos casi todo. Ahora, yo acostumbro a decir que cuando uno entra a un centro comercial se da cuenta que el 90% son importados. Y vamos a tener muchas restricciones en cuanto al uso de la divisa. Y eso implica, Ramón, de apoyar la industria que sustituya esas importaciones. No van a ser todas las industrias, van a tratar de ver aquellas que generen más empleo, aquellas que necesiten menos insumos importados y que creen encadenamientos nacionales o regionales. Entonces, en resumen, agricultura, el caso de la que tiene que ver con industria, construcción y turismo también, que aquí Perfecto. Sí hay una experiencia acumulada, Ramón, en el sentido de que turismo interno va a tener que ser uno de los motores para que podamos reactivar ese sector, que externo vamos a tener muy poco. Perfecto. Gracias, doctor Hugo Noé Pino, muy amable por atendernos en Día Político. Muy buenas tardes, Ramón, que esté bien. Gracias al expresidente del Banco Central de Honduras, dándonos elementos importantes en materia económica y fiscal en el país. Hago comunicación vía telefónica porque los temas fluyen acá en Día Político con el abogado Kelvin Aguirre, quien es consejero o concejal del Consejo Nacional Electoral. El tema del calendario electoral, porque tampoco estos temas se pueden obviar en el país. ¿Cómo se está manejando el mismo? ¿Se para en estos momentos el calendario electoral? ¿Qué visualizan ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Matute.
Saludos a todo su equipo y ese gran auditorio que tiene este tan visto programa como el Día Político. Efectivamente consideramos que es un tema muy importante los procesos electorales con respecto pues al COVID, el cronograma que nosotros hemos realizado para seguir en la ruta de una construcción de democracia en el país. Entonces agradecemos nuevamente este espacio de poder dirigirnos al pueblo hondureño y hablar de este tema. Creemos nosotros como Consejo Nacional Electoral que debemos estar listos por mandato de ley para seguir con el mismo, con el cumplimiento del cronograma electoral que hemos elaborado, que está conformado por 28 proyectos electorales. Esto obviamente de la pandemia y de la emergencia nacional ha cambiado las proyecciones nuestras. Sí. Sin embargo, nos hemos estado reuniendo de manera remota y trabajando de manera telemática para darle cumplimiento a estos 28 proyectos en la medida de nuestras posibilidades y así cumplir con el mandato de ley. Ahora, en tal sentido, pues sí. El otro tema importantísimo que estamos nosotros trabajando es el presupuesto de estos proyectos electorales que debe estar presentado al Soberano Congreso Nacional de la República y la Secretaría de Finanzas a más tardar en el mes de mayo, que estamos hablando de un aproximado de 1.000 millones, el cual obviamente está en proceso de análisis y ver qué reajuste se le puede hacer al mismo y más tomando en cuenta esta emergencia nacional y el tema de los recursos que debe ser prioritario para atender la pandemia. Abogado, sáquenos de duda usted. ¿Van a haber o no elecciones primarias en Honduras? Bueno, la ley manda que deben haber, todavía no ha habido ninguna reforma y la última palabra la tiene el Congreso Nacional de la República. Nosotros debemos hacer la convocatoria de las elecciones primarias el 13 de septiembre de 2020, según lo establece la Ley Electoral de Organizaciones Políticas. Para marzo. Antes. Para marzo. Así está la ley, en marzo. Es decir, el 13 de septiembre de este año ustedes harán la convocatoria para marzo, en primarias. Para marzo, es correcto. Y obviamente la elección es el segundo domingo de marzo del 2021, así como está en la ley. Ahí, como le repito, la última palabra la tiene el Congreso Nacional y sería conforme a una reforma que recordemos que estaba en ese proceso antes de que se diera la crisis nacional y de lo que era la aprobación de la nueva ley electoral. Y ahí pues está el momento o el área de oportunidad para que lo analicen y pudieran reformarlo en caso que se considere conveniente por parte del Soberano Congreso Nacional de la República. Concluyo con esta pregunta. 128 proyectos electorales quedan en suspenso hasta segunda orden. Nosotros seguimos trabajando en los mismos de manera telemática, cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades. Ya hemos terminado algunos, como por ejemplo el proyecto de transporte. Nos hace falta pues concluir el tema del sistema de transmisión y resultados, que es otro proyecto fundamental. Otro proyecto del tema de capacitación a partidos políticos, son 28, es bien amplio, habla del censo también, el tema electoral, el tema de la cartografía, donde se actualizan todos los centros de votación. Todos esos proyectos están continuando de manera telemática. Nosotros hemos creado algunas herramientas tecnológicas para que todos los empleados puedan tener comunicación vía remota y seguir trabajando. Se han terminado, como le digo, algunos, pero obviamente esto afecta, tenemos que reorientarnos y lo más importante es después cómo les ponemos ya los números, las cifras y presentar el presupuesto para que sea aprobado al Congreso Nacional y hace fin nosotros tenemos proyectado más tardar el mes de mayo. Gracias abogado, muy amable por atendernos acá en Día Político. A la orden, Ramón, mis saludos. Gracias, abogado Kelvin Aguirre del Consejo Nacional Electoral. Pausa, ya regresamos con más. Desde su descubrimiento, el territorio de Honduras se mantuvo intacto hasta marzo de 1524, cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Hago comunicación vía Skype con don Carlos Eduardo Reina, precandidato del Partido Libertad y Refundación. Le saluda acá en Día Político. ¿Cómo está, Carlos Eduardo? Muy bien, Ramón Edgardo. Me alegro de poder escucharte, de saber que te encuentras bien de salud y deseándole al pueblo hondureño que Dios me los cuide y que se encuentren sanos y salvos. Gracias, Carlos Eduardo. Igual para usted. Don Kelvin Aguirre, del Consejo Nacional Electoral, usted lo ha escuchado y dice que el 13 de septiembre se hará la convocatoria para elecciones primarias en marzo. Cualquier cambio depende del Congreso Nacional. Es correcto, así está el cronograma electoral. Se supone que en esa fecha se convocarán las elecciones primarias.
La realidad es que no sabemos qué va a pasar, porque el problema que nos ha traído el COVID a Honduras nos hace replantearnos muchas cosas y tener un cambio de prioridades. La prioridad número 1 es la vida de cada hondureño. La prioridad número 2 es controlar la pandemia. Y la prioridad número 3 es generar que la economía no se caiga totalmente. El tema de las elecciones es un tema necesario. La democracia no se puede sacrificar bajo ningún punto. Pero comprendemos de que no sabemos cómo vamos a estar en septiembre. No sabemos si para esa fecha ya habrá una vacuna. No sabemos si para esa fecha ya no habrán casos en Honduras. Si los hay, se complica el calendario electoral. La nueva corriente ha estado haciendo análisis en su coordinación nacional y hemos llegado a la conclusión siguiente. Número 1, bajo ningún punto debe de sacrificarse la democracia poniendo por excusa el virus. Número 2, la fecha de las elecciones primarias sabemos que puede comprometerse por la pandemia. Por tanto, consideramos que se debe de considerar alternativas, como por ejemplo, replicar lo que en Honduras se hizo en 1985, que es la opción B. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tener elecciones primarias en marzo del próximo año y de hacer un gasto enorme en un proceso electoral primario, hagamos un solo ejercicio electoral a finales de noviembre del otro año y que en él se den simultáneamente elecciones primarias y elecciones generales. De esa forma no sacrificamos el derecho que tienen los pueblos de escoger sus candidatos en las primarias, pero igualmente vamos a elegir un nuevo presidente, nuevos diputados y nuevos alcaldes y nuevos diputados al Parlamento Centroamericano. Creo yo que debemos hablar con sensatez, dejar a un lado el oportunismo político para venir a querer ganar adeptos en medio de esta pandemia. Creo yo que no es momento para la viveza, no es momento para andar queriendo sobresalir encima de la miseria, de la muerte y del temor que nos ha dejado esta pandemia. Carlos Eduardo, usted propone entonces que en elecciones generales del 2021 aparezcan todos los precandidatos en una sola papeleta y que el más votado, que resulte, por supuesto, de todos los partidos políticos, se convierte en el próximo presidente de Honduras. Esa es la opción suya como nueva corriente. La opción B funcionaba así. Cada partido presenta sus precandidatos. Por ejemplo, en la papeleta electoral irá la bandera de Libre y abajo los precandidatos de Libre. Correcto. Partido Nacional, la bandera nacional, abajo los precandidatos nacionalistas. La gente marca por el candidato de su simpatía. Luego se suman los votos a lo interno del partido y el que haya sacado más votos a lo interno del partido es el candidato de ese partido y los votos de los demás se le suman, como ocurrió en 1985. Por supuesto, en aquel momento ocurrió por una crisis política, ya que quien gobernaba había generado inestabilidad al pretender mantenerse en el poder. Esperemos que no sea por esas razones en esta ocasión. En esta ocasión es otro tema el que nos mueve a pensar en estas alternativas. Carlos Eduardo. Es una crisis sanitaria que no solo vive Honduras, sino el planeta entero. Ahora, Carlos Eduardo, la sumatoria de cada partido político en contienda, el gran total, se va a calcular o va a calcular el precandidato que tenga más votos. Ese se convertiría en el presidente de la República, haciendo la sumatoria de todos los partidos políticos. Le pongo un ejemplo. Si en Libre en las elecciones primarias Carlos Eduardo saca 400,000 votos, Xiomara saca 300,000 y Wilfredo Méndez saca 250,000, yo seré el candidato, pero los votos de todos ellos se suman. Y así en cada partido, y el partido que haya obtenido más votos es el partido que ganará las elecciones. Perfecto, sí. Es bueno aclarar esta cosa porque, claro, yo lo entiendo, pero la gente hay que explicarle así en el ABC de las cosas. Es claro, tenemos que plantear alternativas, tenemos que ser coherentes con el momento en que vivimos, ya que la realidad actual no sabemos en qué va a terminar. Lo que no se puede permitir es que se sacrifique la democracia ni que se rompa el orden constitucional bajo la excusa del virus del coronavirus. Las elecciones generales
deben de darse. Y el actual gobernante debe de irse el 27 de enero del 2022 por tarde, porque muchos hondureños quieren que se vayan. Perfecto. Carlos Eduardo, le agradezco mucho su comparecencia en Día Político. Vamos a tener nuevamente otro contacto con usted en otro programa para que analicemos este tema, ¿le parece? Con todo gusto, a tus órdenes, Ramón Edgardo. Saludo al pueblo hondureño, que Dios los bendiga, que estén sanos y hasta pronto. Gracias, Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.